Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia, nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo abunde en vuestros corazones. Nos acercamos, amados, a la mesa de nuestro Padre Celestial, a la mesa de nuestro Padre Jehová, para poder tener comunión con nuestro Padre, para poder expresarle, para poder bendecirle, para poder ofrecerle nuestra adoración, nuestra exaltación, para poder ofrecerle a nuestro Padre nuestro agradecimiento. Cada vez que tenemos comunión con nuestro Padre por medio de la palabra, nosotros expresamos todas las riquezas de nuestra alma para Él, todas nuestras riquezas de agradecimiento, de adoración, de exaltación, reconociendo que solo Jehová es Dios, que solo Jehová es nuestro Padre, que solo Jehová es nuestra cabeza, es nuestra autoridad, es nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de poder, nuestra fuente de sabiduría y de vida. Por eso lo bendecimos en cada oportunidad, en cada momento tan importante cuando tenemos comunión con Él. Y en este momento tenemos comunión santa, íntima con nuestro Padre, porque venimos a recibir su palabra, y la comunión más íntima es por medio de su palabra. Y por eso nosotros en este momento le expresamos a nuestro Padre todo lo que abunda en nuestro corazón para Él, nuestra honra, nuestro respeto, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra adoración a nuestro Padre Jehová, por su inmarcesible amor, por su benignidad, su justicia, su santidad, su majestuosidad, por su divinidad, por su supremo amor con el cual nos ha amado, con el cual nos ha manifestado todo su amor por medio de Cristo Jesús. Y le pedimos a nuestro Padre en esta comunión que nos alimente, que nos dé el pan, el maná de esta mañana, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración. Oren así: Padre nuestro, danos hoy el maná de cada día. Así como le dabas el maná a Israel cada mañana, dale a tu iglesia el maná de cada mañana. Pero también, Espíritu Santo, oramos para que tu iglesia lo quiera salir a recoger. Así como Israel debía salir a recoger el maná, Dios lo enviaba, pero la iglesia de Israel lo debía recoger. Pues hoy nosotros le decimos: Señor, salimos a tomar tu maná, a recogerlo, porque sabemos que en Él está la vida, que en tu palabra está la luz, la sabiduría, el poder, la vida de nuestras almas. Por eso te bendecimos y exaltamos al glorioso unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y le loamos. La gloria, poder y toda alabanza sean al Señor Jesús. Y pedimos que el Santo Espíritu nos pueda guiar en esta hora, nos pueda iluminar con sabiduría, con revelación, para poder comer este alimento celestial, esta dieta divina que nuestro Padre nos envía para alimentar nuestra alma. Gracias damos y vamos a comer a Cristo Jesús, vamos a comer de su dulzura. En el capítulo 27 del libro de Jeremías, y dice la escritura en el nombre del Señor, capítulo 27, libro Jeremías: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías,
rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para hacerlos alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviese al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor rey de Babilonia cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén: a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré
a este lugar. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Capítulo 27 del libro de Jeremías, y en este libro en esta porción, vamos a permitir que el Espíritu nos muestre al admirable, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 27 encontramos al profeta Jeremías, que es el mensajero. Dentro de los muchos profetas que habían, solo uno tenía la palabra de Jehová, lo cual muestra que no todos los profetas que estaban profetizando, no todos estaban profetizando la verdad de Dios. Habían muchos adivinos, agoreros, falsos profetas que estaban profetizando unas buenas noticias a Judá y a Jerusalén, pero el profeta Jeremías era el único profeta que tenía la palabra de Jehová en su boca, y era el que estaba predicando la verdad, era el que estaba diciendo la palabra verdadera. ¿Y cuál era la palabra verdadera? No eran buenas noticias, eran malas noticias en ese momento, porque estaba anunciando que el templo sería destruido, que la ciudad santa sería desolada y serían apartados de la ley. Entonces, por eso ellos habían reaccionado queriendo matar a Jeremías, porque Jeremías estaba profetizando, eran malas noticias. Lo que profetizaba Jeremías no le gustaba a los oídos de ellos, porque estaba profetizando que vendría esclavitud, castigo, y que lo más sagrado que ellos tenían, que era el templo, la ley y la ciudad santa, serían desolados. Entonces, en el capítulo 27 nos dice que Jehová Dios, el esposo, el viñador, el alfarero, el pastor, le mandó mensaje a su vasija, a su vid, a su oveja, a su esposa. ¿Con quién? Con el mismo mensajero, con Jeremías, el mensajero fiel, su siervo. Y le dice: Jeremías, vas a llevar otro mensaje más a la casa de Judá, a la casa de Israel. ¿Qué vas a llevar? Ahora vas a tomar coyundas y yugos, lo vas a poner sobre tu hombro y lo vas a enviar con los mensajeros que vienen a adorar. ¿Y para qué? Esa señal de los yugos, para dar un mensaje. Entonces, ahora en el capítulo 27 encontramos la señal de los yugos. Es que tenía que hacer Jeremías: tomar unos yugos y mandarlos por medio de los mensajeros con un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y le dijo: ¿a quién? Le dijo: mándale al rey de Amón, al rey de Sidón, a todos los reyes de las naciones que estaban en ese momento. Les mandó yugo. Y este fue el mensaje. Le dice: así dice Jehová Dios de Israel. ¿Cuál es el mensaje cuando ustedes reciban ese yugo? Que era un objeto de madera. Cuando reciban ese yugo, este es el mensaje. El Dios de Israel dice así: el Dios que hizo el cielo, al hombre, la tierra y las bestias, el Dios que hizo todo esto con su poder, que lo hizo con brazos extendidos, le dice: todas estas tierras las he puesto en mano de Nabucodonosor, mi siervo, rey de Babilonia, y aún las bestias del campo le servirán a este rey. Y ahí donde le manda el mensaje, dice: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que Dios los visite. Entonces, ¿qué mensaje llevaba el yugo? De que con ese yugo era una señal de una palabra de Dios. ¿Cuál era? Que todos se tenían que someter al reinado de Nabucodonosor, que todos se debían entregar a ser siervos de él. De lo que le está diciendo Jehová es: ya que ustedes no quisieron ser mis siervos, ya que no quisieron someterse a mí como amo, ya que ustedes no quisieron someterse a mí como pastor, a mí como alfarero, a mí como esposo, a mí como viñador, pues ahora ustedes se van a tener que someter a este rey, al rey Nabucodonosor. A él ustedes van a servirlo. Y por eso les envió un yugo. ¿Por qué un yugo? Porque es obligatorio. Porque la única forma de que el buey arara con otro buey al lado
era imponiéndole el yugo. Un buey, si no se le colocaba el yugo, no araba. Entonces le está diciendo, ya que ustedes no quisieron servirme a mí sin yugo, no quisieron servirme a mí por amor, por deseo, por atracción a mí como pastor, como alfarero, como viñador, como esposo, pues ahora ustedes van a servir a este rey, pero con yugo. Con yugo es imposición, con obligación. Obligatoriamente deben servir a este rey. Y no solamente servirán a este rey, van a servir al rey Nabucodonosor y al hijo de ese rey y al hijo del hijo de ese rey. ¿Por qué? Porque eran 70 años. Te alcanzaría para 3 generaciones de reyes. Pero le dice, ustedes, esta es la señal, les envío este yugo, porque ustedes ahora van a tener que servir con yugo a este rey, aunque no quieran, porque ellos no querían ir a adorar a este rey, ir a servir a este rey. Ellos querían quedarse en su tierra santa, en su templo santo, con su ley santa, pero no con el Dios santo. Entonces Dios le dice, van a salir de la tierra santa, del templo santo, de la ley santa, y se van a ir a una nación con este rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque yo a él le he entregado todas las naciones de la tierra, a este siervo, y él las va a gobernar. ¿Y qué deben hacer ustedes, Judá, Jerusalén? Entréguense a él y vayan y sirvan con yugo, sírvanlo, porque así vivirán. Entonces eso es lo que le está diciendo en la señal de los yugos. Le dice, ¿quién los va a señorear y quién los va a reinar? Nabucodonosor. Y ustedes serán llevados bajo servidumbre. Por eso era la señal del yugo, porque el yugo era imposición, esclavitud, que le va a servir a otro a la fuerza. Entonces le dice, además le dice a Jehová el profeta, y dígales a todos estos reyes, que quien se rehúse, que quien no quiera servir al rey Nabucodonosor y ponerse a su servicio, a quien yo envío para que gobierne la nación de la tierra, entonces morirá de espada, pestilencia y hambre, tendrá un juicio de muerte. ¿Por qué morirá? Por no servir a mi siervo, al que yo envíe, a mi rey Nabucodonosor, por no poner su yugo a disposición de él. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los que rehúsen a este reinado? Morirán. Y le dice, y no escuchen a los falsos profetas, a los agoreros, a los adivinos, a los sacerdotes, que les van a decir lo contrario a lo que está diciendo Jeremías. Ellos le van a decir, no, ustedes no sirvan a ese rey, no vivan como siervos. Y dice Jehová Dios, no lo oigan a ellos, porque si ustedes lo oyen a ellos, van a morir. Porque por ahora la palabra verdadera la tiene Jeremías. ¿Cuál es? Ustedes deben servir a este rey, deben disponerse al servicio de Babilonia, deben ir con yugos y dejarse colocar el yugo de este rey. Entonces les está advirtiendo todo, porque ya habían falsas profecías, los sacerdotes estaban dando un mensaje diferente, los falsos profetas estaban diciendo, resistamos, peleemos contra Nabucodonosor, no les sirvamos, no tomemos el yugo para ir a servirlo. Y por eso Jehová le dice, no los escuchen a ellos, porque si lo hacen, morirán. Vivirán si se disponen a servir al rey de Babilonia. Entonces eso es lo que le está diciendo en esta profecía. ¿Qué más le dice en la profecía? Le habla también al rey Ezequías diciéndole, le hace una pregunta, ¿para qué morirás, Ezequías? No te pongas a resistir la palabra de Jehová, créela. Y aunque no se ve de buena manera, siendo tu rey, ponerse a disposición del rey de Nabucodonosor, es necesario si quieres vivir. Y le dice Jehová, ¿hasta cuándo? Dice, yo los visitaré un día y ya quitaré ese yugo. Entonces, por ahora, ¿cuál era la profecía? Una, que Dios a esta esposa, a esta vasija, a este rebaño, los iba a colocar en el gobierno de otra persona, porque no quisieron estar directamente al gobierno de Dios. Entonces Dios le dice, como ustedes no pudieron servirme a mí, como no pudieron obedecerme a mí, como no pudieron amarme a mí, sin yugo, ustedes van a tener que servir a otro,
hacer esa obediencia como conyugo con otro. Entonces, en esta figura, Dios, el Padre, coloca al rey más grande en ese momento de la tierra, Nabucodonosor. Dice: ustedes servirán a Nabucodonosor porque yo le he entregado todas las naciones a él. Entonces, esa es la foto. Pero en la realidad, acá es Cristo Jesús el que está dentro de esta fotografía. ¿Por qué? Porque al toda la humanidad, Adán, no poder servir al Señor, amar al Señor, Adán no puede obedecer al Señor, ahora Dios hace un plan de rescate y de salvación, enviando no a su siervo, mandando a su unigénito Hijo. Entonces, por eso ahora el Padre Celestial, para salvarnos a todos de que no pudimos sujetarnos al gobierno de Él, dice: ustedes ahora se deben sujetar al gobierno de mi Hijo, al gobierno de quien yo le entregué todas las naciones de la tierra. Y a quien Dios le entregó todas las naciones de la tierra es a su propio Hijo, al Señor Jesús. Entonces ahora todos debemos hacer lo que le está pidiendo el profeta. Esto que está pidiendo el profeta Jeremías es lo que pide el Espíritu Santo hoy, a todos los que se quieran salvar para volver a la tierra. ¿Qué le está diciendo el profeta? Ustedes por ahora tienen que hacerse siervos de este elegido y servirlo, tomar el yugo y a servirlo. Y si ustedes lo hacen, un día yo los voy a visitar y los voy a llevar nuevamente a una tierra de paraíso, una tierra prometida para ustedes. Entonces, lo mismo, lo que nos está diciendo es que Jehová Dios enviaría a su Hijo, y que por ahora quien tiene la palabra verdadera es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La misma que tiene Jeremías, y es la misma que tiene el Espíritu Santo hoy. ¿Cuál es? El ser siervo del Señor Jesús, el servir al Señor Jesús, el agarrar la cruz y seguirlo. Por eso que decía Jeremías: tomen el yugo, ese instrumento de madera, pónganlo sobre sus hombros, porque es como si fueran esclavos, siervos, no van a vivir libres, y vayan y sirvan a ese rey. Y si ustedes sirven a ese rey, vivirán, no van a morir de espada y pestilencia y hambre. Hoy este no es un siervo, este es el Hijo de Jehová Dios. Y todos nosotros tenemos toda la descendencia de Adán, que rechazamos el gobierno de Dios inicialmente en el Edén. Tenemos que ahora venir al gobierno presencial de Cristo. Y por eso el mensaje más seguro es tomar la cruz y seguirlo. Si hay otros mensajes que dicen que se puede vivir pleno sin tomar la cruz y seguir a Jesús, es un falso profeta, es una falsa profecía, porque no se puede hoy vivir plenitud, vivir bendición sin tomar la cruz y seguir al Señor Jesús. Por eso el profeta le dice a ellos: si ustedes escuchan otra palabra que le dicen van a poder vivir en paz, de bendición, sin ese yugo, sin ir a servir a este rey, es falso. Y por eso hoy incluso puede haber mucha falsa profecía. ¿Y cómo se puede librar de la falsa profecía? Sencillo: no hay forma de vivir hoy en bendición de Jehová, con la salvación de Jehová, sin que se tome la cruz y se siga al Señor Jesús. No hay forma. El yugo hoy es la cruz. Por eso la cruz te obliga a seguir al Señor. La cruz te cohíbe de hacer tu vida libremente, de andar por allí fuera del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo: es necesario que ahora yo soy el enviado físico. Así como Jehová mandó al rey Nabucodonosor, ahora Jehová envió al rey su Hijo, a su Hijo Jesucristo. ¿Y quieren hacer todos los que quieren vivir? Tomar la cruz y seguir al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera vivir, el que quiera recibir los beneficios de lo que yo tengo, porque Nabucodonosor tenía grandes bendiciones para los que lo seguían, así fuera de siervos, les iba a dar vida. Entonces el Señor Jesús ahora es ese rey Nabucodonosor, es ese hijo de Nabucodonosor, es el hijo de Jehová, que Jehová está diciendo por medio de esta foto que entregaría toda la especie humana, se la entregaría incluso a los animales. Dice: aún a los animales los entrego al gobierno de mi enviado, que aquí usó la figura de siervo,
pero que es la figura del Hijo. Y quieren hacer ahora todas las criaturas de la tierra y todas las bestias de la tierra y las aves de la tierra, someterse al gobierno del Hijo de Dios, pero por medio de la cruz, por medio del yugo. Por eso es que el Señor Jesús dijo: si ustedes me van a seguir, hay una única forma: tomen su cruz y síganme. Entonces hay mucha falsa profecía queriendo ofrecer una vida plena, una vida así como la querían estos falsos profetas, una vida fantástica lejos del rey Nabucodonosor, lejos del yugo. Es falso. La única forma en que nosotros podamos vivir en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, amparados por el favor de Dios, la gracia de Dios, es los que estamos con la cruz, espiritualmente llevándola y sirviendo al Señor Jesús. Para todos estos hay promesa que el Señor nos va a visitar. Y mientras que el Señor nos visita para llevarnos a una tierra nueva, vamos a tener la gracia de este rey. Si el rey Nabucodonosor, siendo de carne y de pecado, tuvo gracia con este pueblo, cuánto más el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tiene gracia a los que le servimos, a los que le seguimos con el yugo de la cruz. Entonces, ¿cuál es el yugo para nosotros? La cruz del Señor Jesús. ¿Y qué habla de la cruz? Inmolación. La cruz habla de crucificación. La cruz habla de que ya no hago mi propia voluntad, sino que sigo la voluntad de una cabeza, de otro mayor, que es el Señor Jesús. Esa es la cruz, que vas a crucificar tus deseos, que vas a crucificar lo que tu carne quiere hacer, porque la cruz es para crucificar la carne. Entonces, por eso ahora, de esa manera, es que nosotros podemos recibir la vida de este rey, la gracia de este rey, la bendición de este rey. Entonces, capítulo 27 es la señal del yugo, nos está mostrando cuál es la manera de vivir con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no pudo, no alcanzó, el primer hombre creado no logró el gobierno de Dios directo, no lo logró. Necesita un intermediario. Es así como Israel no logró ser gobernada por el Dios directo. Necesitó aprender a gobernarse por un intermediario, por otro rey. Y lo mismo Adán, aunque tuvo a Dios de frente, tuvo al Dios propio de frente real, no fue capaz de dejarse gobernar por el gobierno de Dios. Entonces ahora todos debemos ser llevados al que Él envía, a quien Él le entregó todas las naciones. Por eso dice: yo le entregué a Nabucodonosor mi siervo, todas las naciones las entregué en sus manos. Ese es Cristo. El Padre Celestial entregó en las manos del Señor Jesús a todos los moradores de la tierra. ¿Y cómo nos salvamos todos los moradores de la tierra? Entonces dice: si ustedes se quieren salvar, la única forma que está es que ustedes lo sirvan a Él, lo oigan a Él, lo sigan a Él y se dejen llevar donde Él los quiere llevar. ¿Qué querían ellos? No, nosotros no nos queremos dejar llevar donde nos quiere dejar llevar este rey. Entonces el Padre te dice: tienes que dejarte llevar. Si el Señor Jesucristo te quiere llevar a Tesalónica, déjate llevar a Tesalónica. Si el Señor Jesucristo viene contigo y te dice: te necesito que vayas a Corintio, déjate llevar a Corintio. Si el Señor Jesucristo te dice: vengo y necesito que te dejes llevar a una cruz, déjate llevar a esa cruz, porque Él es el que te va a decir a dónde tú tienes que ir. Entonces por eso ellos lo querían rehusar. Ellos decían: no queremos ese rey, porque ese rey nos va a decir: vayamos a esta parte, vayamos fuera, y nosotros no nos queremos mover de aquí. Pero eso es el Rey Jesús. Por eso cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús, el Rey Jesús, el Señor Jesús le dijo: Pablo, alista tu pasaporte, alista tu maleta, solamente una túnica, porque yo te voy a necesitar que tú te muevas a estos lugares. Y eso es el Señor Jesús. Te va a transportar, te va a mover, te va incluso a pedir hacer unas misiones que tal vez no son las que le gustan a tu carne, pero es donde yo comprendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pónganse en la disposición del Rey. Lo que el Rey, a donde Él los envíe, vayan. Lo que Él les pida, háganlo, porque tienen que ponerse al servicio de Él. Entonces esta foto está muy clara, porque muchas personas son engañadas por las falsas profecías. Muchas personas son engañadas por los falsos maestros, falsos pastores. ¿Por qué? Por el falso mensaje. ¿Cuál es el falso mensaje? El querer recibir la bendición de Dios sin el yugo de la cruz.
el querer recibir los favores de Dios sin servirle al enviado. No hay forma. La única forma, dice Jehová, es que ustedes le sirvan a él. Dice, la única forma es que sometan su cuello al yugo del rey. Es que tengo que hacer yo someter mi cuello al Señor Jesucristo. Por eso era yugo, hacer yugo con él. Él es el buey principal hoy, él es el buey de Dios, el buey más gordo del Señor, el fiel, el que le trilla la cosecha al Padre. Pero el Señor Jesucristo necesita el yugo para traer otro buey al lado de él. Entonces por eso dice, pongan su cuello al lado de este rey, porque primero va a ser por yugo, porque tu carne no lo va a querer, pero llegará un momento en que puedas amar a este rey, porque si Nabucodonosor, siendo humano, tuvo algunas bondades, cuanto más el Rey Jesucristo, nuestro Señor. Entonces por eso le dice, la nación, la persona que no someta su cuello al yugo del rey, morirá. El que no le sirva a ese rey, dejará esta tierra, dice Jehová, no morará ni labrará en ella. Hablando de la tierra nueva, dice, no volverá a esta tierra. Y es lo mismo hoy. Todo el que rechace al Señor Jesucristo, todo el que rechace creer en él, servirlo a él, no podrá estar en la tierra nueva, no podrá vivir en la tierra nueva, será desarraigado en la tierra nueva, no morará en esa tierra, porque la única forma de tener vida en la nueva tierra es por medio del enviado, el Señor Jesucristo. Es que me pide, acá no lo dice clarito, inicialmente no dice que lo ames, ¿verdad? Porque acá no, el Señor Jehová no le dice amen al rey Nabucodonosor, porque era pedirle algo muy difícil por ahora. Ellos lo iban a ir a odiar, por ahora no querían al rey de Babilonia, pero el Señor le dice, empiecen por servirlo, empiecen por servir al Señor, por servir a ese rey. Y luego a nosotros sí nos dice, ustedes sí les voy a pedir que lo amen porque Él es el unigénito Hijo de Dios, y ustedes al verlo, al ver cómo Él gobierna, se van a enamorar de esa persona, del gobierno del Señor Jesús. Pero inicialmente le dice, sométanse al Señor Jesús, sírvanle al Señor Jesús y déjense poner el yugo. ¿Cuál es el yugo? La cruz. Por eso el Señor Jesús lo dijo clarito, el que quiera seguirme, tome su cruz, haga yugo conmigo y sígame. ¿A qué? A servirme. Por eso muchas personas quieren seguir la profecía de los encantadores, la profecía de los agoreros, la profecía de los falsos profetas. ¿Cuál? La profecía del querer vivir bien con Dios sin esta foto. Es imposible. Querer que Dios me bendiga sin el Hijo. Querer que Dios me bendiga sin yo estarle sirviendo al Señor Jesús. Querer que Dios me ayude sin yo llevar la cruz de Jesús. Es imposible, es falso. Por eso muchas personas allí se preguntan, pero ¿por qué no me funciona la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios está sujeta a Cristo, está sujeta al enviado, está sujeta a tu servicio al Señor, a someterte al Señor Jesús. Entre más te sometas al Señor Jesús tu cuello, más vas a recibir los beneficios del Señor Jesús. Entonces, por eso dice, y quien no lo haga, quien no se someta, quien no le sirva, va a morir de hambre, de espada, de peste, va a morir. Y otra consecuencia, no va a poder estar en la tierra nuevamente, lo van a desarraigar de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora todos nos debemos dejar llevar en el carruaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra para llevarnos a todos los que quieran ir nuevamente a la tierra nueva a morar en ella, los que queramos volver a estar bajo el gobierno de Dios. Es el Señor Jesús. Entonces aquí, ¿a quién envió Dios para salvar en sí? Aunque ellos lo veían como castigo, en realidad fue para salvarlos, para Dios un día volverlos a recoger. Desde aquí Dios Jehová envió al rey de Babilonia, pero en la realidad espiritual Dios envió a su propio Hijo a recogernos a todos. Pero ahora venir al Señor Jesucristo, hay un yugo, hay un instrumento de madera que se llama la cruz, y la cual a algunos no les gusta. Por eso a los que recibieron este yugo no les gustó. Al rey de Edom no le gustó ese yugo, al rey de Sidón no le gustó ese yugo, al rey de Judá incluso no le gustó ese yugo. Por eso Jeremías le dice, Ezequías, vas a morir en vez de aceptar ese yugo. Acepta el yugo para que no mueras, porque si no lo aceptas vas a morir tú y tus hijos. Y hoy todo el que no acepte al Señor Jesucristo y tomar la cruz
muere espiritualmente y queda por fuera de la bendición del Padre, porque hoy no hay bendición fuera, así como ellos no tenían bendición fuera de Nabucodonosor, hoy no hay bendición fuera de Cristo. Toda la bendición que tú y yo necesitamos está en servir a Cristo, en someternos a Cristo, en dejarnos enviar a donde Cristo te quiera enviar. Por eso aquí, cuando llegó Nabucodonosor, a algunos los envió más allá del Éufrates, a otros los envió a otros lugares, los envió a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ahora era Él el que los enviaba. Ya que ellos no obedecieron a Jehová, tenían que obedecer a Nabucodonosor. Pero con nosotros el Señor fue mucho más misericordioso, mucho más hermoso. Porque ya que nosotros los adanes no le obedecimos a Jehová Dios, el Señor nos envió a su propio Hijo para que le buscamos al Hijo. Entonces, qué hermoso el Señor, que no nos mandó un tirano, no nos mandó a alguien cruel, sino nos mandó al propio Señor Jesucristo, a su Hijo, para que nosotros podamos ahora oír al Señor Jesús, servir al Señor Jesús, someternos al Señor Jesús y dejarnos guiar por el Señor Jesús, a donde Él nos envíe. Por eso, capítulo 27, la señal de los yugos, es la señal de Cristo Jesús. El rey de Babilonia es la foto de Cristo Jesús. Todo el gobierno de Dios se lo entregó a una persona, al Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer todos? Entregarnos al gobierno del Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y con tu casa decir: vamos a servir al Señor Jesucristo, vamos a someternos a su reino, a su gobierno, porque quien no lo haga ya está condenado. Quien no lo haga encuentra la muerte y no volverá a la tierra nueva. Por eso tú y tu casa debemos servir al Señor Jesús. Y por eso, si tu casa todavía no ha empezado, empieza tú, con la esperanza de que un día tu casa también le sirva al Señor Jesús, se quiera someter. Por eso es que a veces las personas ven: pero ¿por qué en mi casa no se quieren someter al Señor Jesús? Porque era lo mismo que ellos. Ellos no se querían someter al rey de Babilonia. Ellos querían desechar el yugo, el que les envió Jeremías. Se llama: Jeremías, llévese ese madero. Nosotros nunca vamos a estar como siervos de nadie. Nosotros y nuestra familia deben tomar la cruz y someternos al gobierno del Señor Jesucristo, a lo que nos pide el Señor Jesucristo. ¿Quiénes iban a ser llevados al gobierno de el rey Nabucodonosor? Un pueblo. Y este pueblo hacía unas prácticas. Ellos tenían una forma de vivir. Ellos habían aprendido a comer unos alimentos. Ellos habían aprendido a celebrar unas fiestas. Ellos habían aprendido a vestir de una manera. Ellos habían aprendido a sembrar de distintas maneras que las naciones, las semillas. Ellos habían aprendido cosas distintas. Pero cuando pasaran al gobierno del rey Nabucodonosor, ahora ellos tenían que hacer cosas distintas que el rey Nabucodonosor le iba a pedir. Por eso Daniel fue el único que allí se rehusó, pero la palabra era que cumplieran todo lo que le decía el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ahora, lo que el rey Nabucodonosor les pidiera, tenían que hacerlo. Pero iba a haber resistencia. ¿Por qué? Porque ellos se veían que lo que Nabucodonosor les pedía era distinto a lo que ellos sabían hacer. Es lo mismo hoy. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros hemos aprendido a vivir la manera de una manera distinta. Hemos aprendido a usar la vida distinto. Tenemos costumbres, tenemos hábitos. Hemos aprendido cultura, formas de vivir la vida, de celebrar la vida. Y ahora nos dice: cuando pasen al Señor Jesucristo, van a vivir la vida como Él les pida. Y es ahí donde necesito la cruz. Porque mi antigua manera de vivir ve la nueva forma de vivir y dice: uy, no, pero no me gusta tanto esa forma de vivir, no se ve tan atractiva. Y era lo mismo para ellos. Lo que Nabucodonosor les iba a ofrecer en las nuevas tierras no era atractivo. Cuando les servía esos banquetes de carnes de animales que para ellos los judíos no eran atractivos, pero debían comer, porque se nos iban a morir. Es lo mismo cuando nosotros venimos acostumbrados a comer algo, a oír algo, a ver algo, a recibir una alimentación, una fuente que ya aprendimos. Y venimos al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me dice: no coma más eso, no vea más eso, no escuche más eso, no tome más eso, no trabaje más eso, no vaya más por ese camino. Y es ahí donde empieza el yugo, la cruz.
me someto a ese yugo. Si el Señor Jesucristo me lo está pidiendo, yo debo llevar mi carne, y es mi carne, porque en sí esos son deseos de mi carne, y los debo llevar a la cruz para someterlos a la obediencia a Cristo. Entonces por eso ellos debían someter ahora con el yugo a los deseos de este rey, que por ahora para ellos los deseos de este rey Nabucodonosor eran contrarios al deseo de ellos. Ellos no apetecían los deseos de Nabucodonosor. Nabucodonosor veía una lechona y se deleitaban en esa lechona. Los judíos veían a la lechona y decían qué desagradable es esa lechona, porque para los judíos el cerdo del mundo. Pero ahora, ¿qué tenían que hacer en servidumbre? Empezar a que los deseos de Nabucodonosor fueran los deseos de ellos. Y eso es lo que quiere Cristo ahora, que nosotros que veníamos con los deseos inmundos empecemos a tener los deseos santos de Cristo, que al ver los deseos de Cristo nosotros nos empecemos a seducir por los deseos del Señor Jesucristo. Nabucodonosor, ¿qué quería ahora? Que todos estos pueblos desearan lo que él deseaba. Y ahora, ¿qué quiere el Señor Jesucristo? Que todos nosotros los que fuimos traídos a él deseemos lo que él desea. Y hay un deseo de Cristo que es sublime. El Señor Jesucristo siempre desea hacer la voluntad de Dios, y eso debe ser un deseo que empecemos a adquirir nosotros, hasta que tengamos el mismo deseo del Hijo, de vivir para hacer la voluntad del Papá, la voluntad de nuestro Padre. Entonces por eso inicialmente iba a ser por yugo, iba a ser por fuerza, iba incluso a ser por castigo. Inicialmente el rey Nabucodonosor castigó a muchos porque no querían comer lo que él les servía, no querían cantar las canciones que él cantaba, no querían adorar al Dios que él adoraba. Entonces por eso se hizo hornos, era por castigo, pero eso porque era Nabucodonosor. Pero lo que nos viene y nos presenta Cristo, nos lo presenta para que lo hagamos en obediencia, porque él viene y nos presenta los deseos que él tiene y lo que se necesita en su reino hacer. Entonces allí es donde entendemos por qué la cruz, porque la cruz crucifica son los deseos de mi carne, lo que mi carne aprendió a comer, aprendió a vivir, la manera en que mi carne aprendió a defenderse, a sentir, a pensar, a ejecutar la vida. Todo eso lo tengo que abandonar y ahora desarrollar la vida como la desarrolla Cristo, como se desarrolla en el reino de Dios. Y en el reino de Dios la vida es de otra forma distinta como yo la viví antes de estar en el gobierno de Cristo. Entonces por eso la vida de ellos, de los judíos, iba a ser totalmente distinta en Babilonia, porque ellos ya no podían, por eso se les impidió incluso cantar, no podían hacer nada de lo que ellos hacían antes, y eso era la servidumbre, eso es lo que ellos sentían duro. Pero ¿por qué no podemos volver a vivir la vida antigua? Y es lo que nos dice el Señor Jesucristo, porque la vida antigua los va a matar. Necesitan venir a mí para que ustedes reciban una nueva vida y aprendan a vivir una nueva vida, a comer diferente, a oír diferente, a ver diferente, a pensar diferente, a vivir diferente con los principios del reino que yo traigo. Porque ellos tenían que ahora vivir con los principios de Babilonia, y el Señor Jesucristo nos trajo los principios del reino de Dios. Entonces ahora la iglesia debe vivir por los códigos del reino de Dios, por los principios del reino de Dios, a aprender ya no vivir por los códigos de Colombia, por los códigos de tu país, sino por los códigos del reino. Y por eso un creyente en Europa, un creyente en Asia, en África, un creyente en Colombia practica el mismo principio, porque el reino es uno solo para todos. A diferencia de cada nación, en cada nación se practican distintos principios porque cada nación tiene unos. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios los mismos principios del reino se practican en toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es un solo reino para todos. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Un yugo les iba a tener que ayudar. Por eso a nosotros nos ayuda en la cruz. Ahí es donde se entiende la cruz. ¿Por qué? Porque mi vida vieja, mi gobierno viejo, lo que yo aprendí viejo, no quiere aceptar el nuevo gobierno. Por eso muchas personas, tú ves, dicen, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, pero no me quiero someter al gobierno a Él. Claro, ¿por qué? Porque creen en el Señor Jesucristo muy fácil. Ellos podían decir, ¿ustedes creen que Él es el rey de Babilonia? Todos hubieran alzado la mano. Sí, creemos que Él es el rey de Babilonia, por supuesto. Nadie puede discutir. Pero ¿dónde tenían la prueba dura? No era en creer en el rey de Babilonia. La prueba dura la tenían en
someterse al gobierno del rey de Babilonia, en que les iba a cambiar la vida, incluso les iba a cambiar el idioma. En algunos tiempos ya no hablarían como hablaban antes. Eso viene al Señor Jesucristo, a que tú ya no hables como hablaba antes, a que ya no sientas como sentía antes, a que ya no pienses como pensabas antes con lo que aprendiste en el viejo reino, sino que tienes que aprender todo, la nueva cultura del reino de Dios, los nuevos principios del reino de Dios, la nueva dieta del reino de Dios, la nueva forma de vestirse en el reino de Dios, la nueva forma de adorar en el reino de Dios, porque tú aprendiste según tu nación. Ahora tienes que aprender con el propio enviado que te va a enseñar cómo se adora en el reino, cómo se ora en el reino, cómo se sirve en el reino. Y eso es lo que nos crucifica. Para eso es que se necesita la cruz. ¿Por qué? Porque someterse al reino de Cristo es lo que la persona va a encontrar su resistencia con la vida vieja, la antigua criatura. Lo mismo que ellos. Los babilonios, los judíos, los primeros días se encontraron resistencia. Solamente los obedientes a la palabra de Jeremías agarraron el yugo, y cuando vieron al rey Nabucodonosor le dijeron de entrar: estamos para servirte. Fue lo que hizo Pablo cuando vio al Señor Jesús. Cuando vio al Señor Jesús, dijo: toma mi yugo, y le dijo: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo te sirva? Hizo la palabra que es. Por eso quien no toma esta palabra no puede disfrutar el reino de Dios, sino continuamente va a estar en espada, en hambre y en pestilencia. Porque la única forma de salvarte hoy de la muerte es que te sometas al gobierno del Señor Jesucristo, que te sometas al yugo. No, pero es que a mí no me gusta congregarme. No, es que ya no es lo que a ti te gusta. Si el Señor Jesucristo te dice que es necesario congregarse, es lo que diga el Señor Jesús. O sea, no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es lo que diga el Rey. Si el Señor Jesucristo dice: debes crecer, debes estar en un lugar, debes aceptar los ministros que te ponga, ya no es tú, es tu yugo. Sí, Señor, a mi carne no le gusta, pero tú lo dices y es sí, amén a tu palabra. Entonces, por eso es que ahí vemos que muchos son ya atrapados por falsas profecías, que muchos no están sirviendo al Señor, muchos no están sometidos al gobierno de Dios, y por eso exponen su vida en la nueva tierra y la de su familia. Por eso nosotros decimos al Señor Jesús, comprendemos la foto, está muy clara. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, creer que el Señor Jesucristo es el enviado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Creer que el enviado era Nabucodonosor. Ellos tenían que creer eso, creer que Él es el rey de Babilonia, y nosotros tenemos que creer que el Señor Jesucristo es el rey del reino de Dios. Pero ese paso no solamente. Otro paso, ¿cuál? Agarrar el yugo. Y acá, ¿cuál es? Agarrar la cruz. ¿Y para qué la cruz? Para crucificar mi vida vieja. Ellos que tenían que agarrar un yugo para crucificar todo lo que habían aprendido, porque ahora tenían que ir a una nueva cultura, a un nuevo reino, donde iban a aprender un nuevo idioma, una nueva forma, una nueva vida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Vengan a mí, que yo les daré una nueva vida. No es colombiana, no es americana, no es venezolana, no es ecuatoriana, es una vida de reino que Él nos va a enseñar, pero que inicialmente cuesta adaptarnos a esa vida. ¿Por qué? Porque tenemos una vida ya adaptada a la carne y al pecado. Por eso los primeros años es de esfuerzo, de resistencia, es de crucificación, pero llega un momento en que tú adoptas la nueva vida, y ya no es por yugo, sino por amor, que tú dices: amo la nueva vida que me ofreció. Por eso cuando vamos a ver más a, bueno, ya lo vimos, y vino Ciro, y Ciro le dijo: ya todos pueden ir. Algunos dijeron: no, ya nos quedamos con esta vida, nos pareció mejor. Pues claro, porque tomaron la vida nueva. Y lo mismo pasa con Cristo. Llega un momento que te quitan el yugo y tú dices: ya no vuelvo a la vida antigua, porque esta vida me sedujo, es mucho más deseable esta vida. Entonces ya lo haces por amor. Pero inicialmente es cruz, inicialmente es yugo, inicialmente parece que tú luchas en congregarte, en venir al Señor, en buscar la palabra, en orar, en hacer los principios del reino. Como que cuesta, como que lucha. Sí, porque están dos vidas luchando, la antigua con la nueva. Una que te dice: no te sometas a ese gobierno, no te sometas a esos principios, sigue haciendo los antiguos, regrésate.
Pero tú dices, no, agarro mi cruz y sigo, porque es la única manera de salvarme de la peste, del hambre y de la espada, y de volver a estar en la tierra prometida. Porque si alguien se regresa y abandona, pues morirá bajo la espada. Por eso los que se fueron para Egipto, en vez de seguir a Nabucodonosor, murieron. Porque algunos que siguieron a los falsos profetas, cuando vieron a Nabucodonosor, se fueron para Egipto, ellos murieron. Pero los que obedecieron a Jeremías y fueron y dijeron, tú eres el enviado de Dios por ahora y nos vamos a someter a ti, ellos vivieron y vieron la visitación del Señor. Es a quien envió nuestro Padre para salvarnos, al Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? Creer que Él es el unigénito. 2. Someterme mi cuello al cuello de Él. Si mi Señor estuvo en la cruz, ¿cómo tú no vas a tener cruz? Si nuestro Señor fue siervo, ¿cómo no vamos a servir nosotros? Entonces, por eso prácticamente el capítulo 27 nos muestra cuáles son los pasos de una persona que empieza la fe, que quiere crecer, que quiere tener frutos. Aquí están los pasos: creer en el Señor Jesucristo, someterse al gobierno de Él y servirle. Esos son los 3 primeros pasos. Y de esa forma vas a encontrar salvación hasta que el Padre te visite en resurrección y te lleve a la nueva tierra. Creer, someterme y servirle. Entonces, si hay otras falsas profecías rondando en tu oído que te dicen, no, eso se puede hacer sin someterse al gobierno de Dios, sin servirle, es falso, es falso. Tienes que huir de esas falsas profecías y tomar la del profeta Jeremías, que hoy es la misma que el Espíritu Santo nos da. Toma mi yugo, que es liviano. ¿Por qué? Porque lo que el Señor te va a poner a vivir no es desagradable. Allí en Nabucodonosor sí, físicamente eran cosas desagradables para ellos, porque ellos decían, no, pero ¿cómo Nabucodonosor puede comer eso? ¿Cómo Nabucodonosor puede adorar ese tipo de Dios? Ellos lo veían todo desagradable. Pero lo que viene y nos muestra a Cristo es totalmente agradable, porque nos muestra el Padre, nos muestra la dieta del reino, nos muestra los principios del reino de Dios que son de justicia, de verdad. Todo lo que nos muestra es admirable. Solo que a nuestra carne, en la que le parece lo santo desagradable, lo puro le parece desagradable, le parece desagradable a la carne. Por eso hay que ponerle a mi carne el yugo de la cruz, porque para venir la salvación necesito someterme al gobierno de Cristo. Y es allí donde muchos tropiezan, no en creer. Por eso dice la Escritura que hasta los demonios creen. ¿En dónde está el tropiezo para muchos? En el gobierno de Cristo, en dejarme gobernar de Él, en dejar que me envíe, en dejar que me dé órdenes. Ahí donde muchos no encuentran, no lo ven como rey, sino solo como Salvador. Hijo de Dios sí es Salvador, pero no como rey. Yo cuando acepto su gobierno reconozco que Él es mi rey, Él me gobierna. Así como cuando tú eras un niño y papá decía, ¿se come esto hoy? Sí, se come eso hoy porque papá lo hice. Salimos hoy porque papá lo hice. No salimos hoy, está pleno porque papá lo hice. Ese es un gobierno que yo empiezo a disfrutar todo lo que me diga Cristo, porque Él es mi cabeza, Él es mi rey, Él es el que me gobierna. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque a Judá le mandó al rey Nabucodonosor, pero a toda la tierra nos mandó a alguien mucho más admirable, mucho más grande, a su propio Hijo, al Señor Jesucristo. Y damos gracias porque a Judá lo salvó con el gobierno de Nabucodonosor, pero a nosotros nos salvó con el gobierno del Señor Jesús. Y ahora por medio del Espíritu nos hace saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo: sometidos ante el Señor Jesucristo, sometidos a su reino y servirle. Por eso tenemos que preguntarnos de qué manera tú le sirves al Señor, en dónde le sirves, qué servicio le das al Señor. Tenemos que servirle al Señor, a este rey, y someternos a su gobierno y adoptar la nueva vida que Él trae, porque Él no vive la vida que nosotros vivíamos antes, porque la vida de nosotros era pecadora, igual que Nabucodonosor. Nabucodonosor no vivía una vida hebrea, él vivía una vida gentil, y ahora los judíos tenían que aprender a vivir la vida gentil,
y despojarse de la vida hebrea. Y nosotros vivíamos la vida carnal. Y Cristo viene y nos ofrece la vida divina. Y dice, quiero que ustedes vivan la vida divina que yo vivo. Entonces ahora nosotros tenemos que despojarnos de la vida carnal y vivir la vida divina que nos ofrece el unigénito divino de Dios, porque Él tiene la vida divina y sabe vivir la vida divina y no la quiere transmitir a nosotros. Entonces por eso debemos decirle, sí, Señor Jesús, yo anhelo la vida que tú vives, quiero vivir esta vida que tú tienes, la vida divina, y quiero abandonar totalmente la vida natural, la vida carnal, que fue la primera que aprendí a vivir, que ahora cuando vengo a tu reino veo que son opuestas, son distintas. Una es inmunda y la tuya es la santa y la pura. Y por eso quiero vivir la vida divina, que es la vida que vive el Señor Jesús. Entonces ellos también, los hebreos, tenían que decirle en algún momento a Nabucodonosor, ya no queremos vivir más la vida hebrea, queremos vivir. Y eso lo pasó. Llegó un momento en que los judíos dijeron, no, nos quedamos en Babilonia, ya no vamos a vivir más la vida hebrea allá, vamos a vivir la vida que aprendimos acá. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que aprendamos ahora a vivir la vida divina de Cristo, que aprendamos a vivir la vida Zoe, la vida espiritual que Cristo te ofrece y me ofrece. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos envió al único que nos puede enseñar una vida divina, una vida distinta a la que hay en el mundo. Y por eso nosotros debemos vivir por los códigos de la vida divina, vivir por los códigos del reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios tiene unos códigos diferentes y a veces la persona no los conoce. Les pasan cosas y los quiere solucionar la vida con los códigos de la vida antigua. Doy un ejemplo. Un hebreo pasaba algo y quería solucionando hablando hebreo, y Dios le dice, no, ahora lo solucionas hablando gentil. De lo mismo de acá. Pasa algo y la persona intenta solucionarlo con el antiguo lenguaje que usaba antes, y Dios le dice, no, ora, adora, usa el lenguaje espiritual, porque ahora usando lo divino es que tú solucionas la vida, no usando lo viejo. Entonces por eso muchos no encuentran solución todavía, porque en este reino se te pide que uses todos tus sentidos con los nuevos principios, viendo lo nuevo al reino, oyendo lo nuevo, hablando lo nuevo, el nuevo idioma que se habla en el reino y no el antiguo. Entonces por eso ya unos años después se escuchaba a los que solo hablaban hebreo, ahora hablaban gentil, ahora hablaban los términos de Babilonia. Y eso es lo que quiere Cristo, que ahora una generación hable los códigos del reino, las palabras del reino, los principios del reino, la cultura del reino, la adoración del reino, porque Él nos la está enseñando, el Señor Jesucristo. Y le decimos sí amén al reino del Señor Jesús, sí amén a la cruz. Señor, tomo la cruz y te sigo, porque la cruz crucifica nuestras pasiones, nuestra vida vieja antigua, es la cruz la que la crucifica, para seguir al Señor Jesucristo bajo su gobierno y su señorío. Padre, gracias te damos en esta mañana por el maná que nos da, y somos invitados, amados, a comer las grosuras a la hora final de la noche. Gracias a todos por su amor para el Señor, por su servicio. Gracias a nuestro amado pastor Sandiel, a todos aquellos que están allí siempre activos, generosos. El Señor multiplique todo su amor expresado. Amados, y nos vemos en la tarde, en la noche, en el nombre del Señor Jesús, allí con vuestros pastores, los que el Señor te puso. Eso hace parte de estar sometido. No, pues que a mí no me gusta ese pastor, no, el que el Señor te ponga. No, yo voy a elegir a ver cuál me gusta, a mí va a mirar por internet la carta, ¿no? Muchos creen que en el reino de Dios es como la carta, ¿no? No, señora, yo miro la carta, cuál pastor me gusta más, cuál tiene el enfoque que yo quiero. No funciona así. Eso en el mundo tú tienes una carta que tú puedes escoger, porque tú en el mundo sí eres libre. En el reino de Dios tiene yugo. En el reino de Dios no es el que tú quieras, es el que el Señor sabe que tú necesitas para tu edificación. Dios, el Señor te pone un pastor, un ministro, que es el que te va a formar. No es el que tú quieras, no, a ver cuál es el mejor que está en internet, que me guste más su estilo. Así hay muchos creyentes, va a buscar cuál es el que a mí me gusta más, y a ese no, porque tú tienes yugo. Cuando alguien tiene yugo, tú no eliges carta,
La cabeza Cristo te dice, quédate en ese lugar, esa es tu geografía, ayude allí en esa geografía, crezcan juntos, ganen cosecha, porque si no, es que no tiene yugo. Entonces piensa que el Evangelio es una carta cuando llega a un lugar, y el Evangelio para ti, para mí no es carta, tiene yugo. Ya significa que el que manda es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que dice cuándo te reúnes, con quiénes te reúnes, en dónde vas a servir, bajo qué ministerio. No, pues a mí me gustaría es hacer milagros pero no es lo que el Señor te diga. Tal vez no es hacer milagros y lavar los pies de los discípulos. Pero ese es el yugo de la cruz. Entonces, eso es lo que voy a entender cuando estoy en el gobierno del Señor Jesús. Si no, la persona tropieza. La persona luego dice, ¿por qué no encuentro crecimiento? ¿Por qué no encuentro plenitud? Porque no está siguiendo Jeremías 27. Jeremías 27 le está diciendo paso por paso lo que hay que hacer con el Señor Jesucristo. Ayer veíamos, hay que obedecerlo, amarlo y desearlo. Y hoy nos dice, hay que creerle, someternos a Él y servirlo a Él en lo que Él diga. Y cuando yo soy siervo que tengo yugo, el Evangelio no es un Evangelio de carta, es lo que diga el Señor Jesucristo. Por eso Pablo a veces alistaba maleta para irse a un lugar y venía el Señor Jesucristo y dice, Pablo, desempaque la maleta que no es para allá, es para otro lugar. Y Pablo lo entendió, desempacaba la maleta y decía para otro lugar. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo soy esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Esa es la figura real de los que vamos a prosperar en el Señor en la tierra nueva. Las otras falsas profecías que te hacen vivir sin el yugo de la cruz es para desgracia y para muerte. Amados, paz a todos, sean muy bendecidos y en el nombre del Señor que tengan un día muy lleno de sabiduría, de luz y de la manifestación de nuestro Padre Celestial a favor de cada uno de ustedes y sus familias.